Bueno, pues seguimos aquí en las entrevistas. Ya hicimos un maratón. Miguel ya está cansado y aparte de que ya se quería huir, pues también yo quería tener la oportunidad de por lo menos aventarme una entrevista, ¿no? Porque ya se aventaron varias ustedes, son bien... Pues a trabajar, ya ganas de trabajar. Son bien gandallas, ustedes se aventaron todas, no es cierto. Y bueno, pues recordar que este proyecto está generado por la Carpeta Teatro y también por el Surf Café, que está apoyando muchísimo ahorita a los autores, a los escritores especialmente de Cancún, también a los artistas, pero los está enfocando como que más a los escritores, ¿no? De hecho, estos videos o los contenidos que salgan de esta producción, pues se van a ir dosificando entre ellos en el blog del Surf Café. Y bueno, esta última entrevista es con un personaje que nos hemos estado siguiendo y que hoy por primera vez nos vemos, que pues hemos simpatizado en algunas interacciones en Facebook. Y también hemos estado como un poquito en desacuerdo, pero no tanto, bueno, no sé. No, porque no he visto mucho tu respuesta, pero sí he visto que algunas posturas, pero es parte de la dialéctica, ¿no? Parte de Así ir es. creciendo, de ir aprendiendo uno del otro. Es Soy Emilio Calderón. Así es, Emilio Calderón, y escribo como E. Calder. Porque ya hay un español con el mismo nombre, entonces pues no quería yo Sí, ser precisamente fue con el cual yo di cuando estaba buscándote en internet. Y dije, no inventes, ¿va a venir de España o qué? Sí, y ya cuando me mandaron la semblanza, el Calder, ya te ubiqué. Y dije, ya sé quién es. Sí, mucho gusto. De hecho, igualmente. De hecho, me entró la duda cuando ella me preguntó, oye, ¿es español? No, que yo sepa, no. Y yo creía que me estabas cotorreando, no sé, yo creí que ya lo conocías. También veo que es tu primera vez, ¿no? Esa es mi primera vez, suena interesante esa primera vez, ¿no? Sí. Pues Emilio, te invitamos porque, pues, por el pretexto del Día Internacional del Libro, ¿no? Y pues a veces, bueno, yo no sé qué opinas tú de los días festivos, pero a mí se me hacen como solamente pretextos, ¿no? Pretextos para convivir, para darle un sentido, y pues también coincide que hace poquito fue el aniversario de Cancún. Entonces pues es como que con un doble sentido también, ¿no? Hablando bien, un doble sentido. Y pues como te decía, yo te he estado siguiendo y me late mucho tu postura, me late mucho como que el llamamiento que haces a la calidad literaria, ¿no? El énfasis que haces en la necesidad de leer para poder escribir. Sí, es que si pensamos, por ejemplo, en un músico, si alguien quiere escribir música, necesita escuchar música. Si alguien quiere pintar, necesita ver pintura. Entonces, si alguien quiere escribir, necesita leer. Uno se alimenta de eso para poder crear. Si alguien quiere tocar la guitarra y nada más agarrar la guitarra y empezar a jalar cuerdas, no es lo mismo que si escuchan boleros, que si escuchan música flamenca, que si escuchan distintos tipos de música de guitarra o con guitarra. Entonces, si no has escuchado, no sabes qué es posible con el instrumento. Y lo mismo con las letras. Si no lees, y si no lees de todo, entonces, ¿cómo vas a saber qué es posible crear y cómo mejorar lo que ya está? Mira, qué buena analogía, ¿verdad, Morena? La que acaba de hacer con la guitarra, ¿no? O sea, ¿qué va a tocar el que no sabe tocar, ¿no? Si no sabe dónde se ponen los dedos, no sabe nada, entonces lo que va a sonar es ruido. Exacto. Entonces, de alguna manera el texto también se puede volver ruido, ¿no? Exactamente. Y si no, al agarrar una guitarra, digo, la verdad es que yo de música soy nefasto, pero si agarras una guitarra y aprendes las pisadas y aprendes cómo funciona el instrumento, que para el que escribe, el instrumento es precisamente la palabra, es cómo se hila una palabra con la otra, es igual que cómo vas cambiando las pisadas y cómo vas cambiando los ritmos y cómo vas moviendo
todo ese ritmo para crear una melodía. Y lo mismo es a través de las letras. Cuando estás generando un cuento, una novela, un poema, necesitas entender el cómo funciona la palabra, cómo funciona la estructura de las oraciones para de esa manera poder crear. Si nos vamos otra vez a la guitarra, ok, hay quienes pueden componer de oído, pero son gente que ha escuchado mucha música y que tienen la facilidad para, sin haber estudiado música, van copiando la manera de hacer y van copiando los ritmos y van a través de la práctica aprendiendo y van más adelante. Y hay quienes necesitan tener enfrente una partitura, hay quienes necesitan estudiar las notas, hay quienes necesitan la parte más formal. Lo mismo en las letras. Hay quienes a través de la lectura solamente van a poder adquirir mucha de la información y poco a poco al ir investigando pues van a ir más adentro en cómo se puede crear. Y hay quienes necesitan un poco más de instrucción y nunca está de más una guía, ¿no? Para aprender a crear mejor. Fíjate que me quedo con esa analogía, te voy a citar en alguna ocasión porque Adelante. me parece muy exacta, ¿no? Para poder explicarle a la gente por qué sí debe leer, porque luego hay una falacia muy común que dicen que no voy a leer para que no se contamine mi estilo. Una ridiculez de mayúscula, pero que prolifera, ¿no? Y eso es bastante vergonzoso, ¿no? ¿No crees? Totalmente. Hay un escritor americano que ahorita está teniendo mucho éxito en la parte de la fantasía y la ciencia ficción, que es Brandon Sanderson, y él menciona que aunque él escribe fantasía y un poco de ciencia ficción, él lee de todo. Uno de sus libros, no recuerdo ahorita el nombre, él estaba viendo una película de las de Ocean Eleven y de estas, que son películas de robos. Entonces hay varias personas que cada uno con un talento especial y entonces se preparan para robar un casino. Entonces él dijo, oye, estaría interesante tener algo similar para cuando quiero crear algo, pero con magia. Entonces va a haber distintas personas que van a necesitar utilizar magia y se van a seleccionar por los tipos de magia que se va a utilizar. Dejó ahí descansando el proyecto y más adelante dijo, oye, ¿qué pasaría si el elegido no vence? Si gana el malo. Y dejó descansar la idea por ahí y después se le ocurrió combinar esas dos ideas. Entonces empieza en un mundo donde ya ganó el malo, donde el elegido perdió y hay un grupo que quieren robar un objeto mágico y se ponen todos en conjunto para robar ese objeto mágico y cada uno con una habilidad distinta. Entonces combinó dos géneros distintos para crear algo nuevo. Y lo mismo es lo que podemos hacer con cualquier otro tipo de escrito. Yo puedo leer terror y leer, no sé, algún thriller médico. Y entonces combinar el terror con un thriller médico. Eso no quiere decir que esté yo copiando y contaminando mi esencia y mi voz. Estoy aprendiendo de distintos géneros o aprendiendo de distintos escritores y de esa manera crear mi propia voz a través de la experiencia y el conocimiento que efectivamente, aún así creo que se trata también como de interdisciplina, ¿no? Cuando se trata, bueno, por ejemplo, que en las artes existe estas personas que estudian, no sé, se me ocurre ahorita Teresa Margolles, ¿no? Que ella es forense y su criminología y todo lo que ella estudió como forense lo llevaba a cabo con sus obras de arte. Entonces, al final de cuentas se mezclan dos disciplinas distintas. Una es una estudiada pues, en forense, medicina forense, y la otra es su técnica artística, ¿no? Es como una conducta interdisciplinaria a fin de cuentas, ¿no? Exacto. Inter y transdisciplinario, ¿no? Sí.
Oye, ¿y cómo comenzaste con todo este rollo? Porque está muy interesante lo que estás diciendo, ¿no? ¿Cómo comenzaste? ¿Tú desde cuándo empiezas a escribir? También eres editor, ¿no? Sí, así es. Pues todo comenzó con mi mamá. Mi mamá me leía y de repente fingía que ya estaba muy cansada, que le dolían los ojos, que le dolía la garganta y me hacía leer a mí. Paraba justo cuando el cuento estaba en lo más interesante y yo quería saber más y me hacía que continuara yo leyendo y ya que me cansaba o lo que sea, retomaba ella. Entonces así fue como empezó mi gusto por la lectura. Y en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, me devoraba yo libros. Abría las enciclopedias para buscar las fábulas, para buscar reseñas de libros, y mi mamá tenía una biblioteca muy amplia. Mi papá leía cosas técnicas, mi mamá leía por placer. Fui en alguna ocasión a Estados Unidos y ahí me encontré con un libro en inglés. Bueno, estaba yo leyendo algo en español y llegó un maestro y me dijo, a ver, ¿qué lees? Dice, te voy a permitir que sigas leyendo siempre y cuando saques el mismo libro en inglés. Fui a la biblioteca, lo saqué y me fascinó. Regresé y le digo a mi mamá, oye, ma, ¿tenemos libros en inglés? Dice, toda esta sección. Ok. Y entonces me empezó a recomendar libros y seguía yo leyendo y me enganché con la lectura en inglés desde los 15 años. Y de ahí para acá puedo decir que el 80% de mi lectura de placer ha sido en inglés desde ese entonces. Entonces, tengo referentes muy distintos a muchos de mis contemporáneos locales, porque yo me fui por otro tipo de lectura. Y también lees lo que está en habla hispana, ¿no? sí, también leo cosas en habla hispana, pero me fui primero por lo que era en inglés. Ahora estoy retomando otra vez la lectura en español, desde hace ya unos 5 o 6 años. Y estando en la preparatoria me dejaron una composición y yo me costaba mucho trabajo al principio, y cuando me di cuenta ya llevaba, de las 5 cuartillas que me habían pedido, llevaba 20. Y tuve que cerrar rápidamente la historia porque ya necesitaba entregarlo al día siguiente, ¿no? Y desde ahí me enganché con la parte de la escritura también. El trabajo, la vida me llevó por otros lados y dejé un rato la escritura, pero siempre estaba yo en la traducción. Hacía traducción, trabajaba un tiempo en una compañía de relaciones públicas, entonces traducía las campañas de relaciones públicas del inglés al español o del español al inglés cuando eran clientes extranjeros. Y me metía yo también con el diseño de folletos y cosas. Me encantaba toda esa parte. Fue más adelante y me metí con el diseño gráfico un poco. Y bueno, eventualmente hace 10 años que llegué a Cancún, que por cierto es el tiempo más largo que he vivido en un solo sitio desde que yo tengo memoria. Entonces he vivido en 16 ciudades distintas. Entonces llegué acá y bueno, la familia se había quedado en Puebla en lo que terminaba de los niños, la escuela, etcétera. Yo necesitaba algo en que ocuparme y me metí a un taller de escritura creativa con Alejandra Flores, que en esa época lo daba en la Casa de la Cultura. Y entonces me enganché otra vez. Ya había yo intentado escribir una novela y no me salió. Dije, necesito guía. Y cuando encontré el taller con Alejandra, ahí me seguí y luego conecté con otros escritores y empezamos a trabajar en conjunto, y cada vez eran mejores mis textos y me interesaba más, hasta que hicimos un grupo un poquito más exclusivo y nos seguimos de ahí. Y después he tomado otros cursos, otros talleres, y me he metido también mucho a esta parte de aprender por mi cuenta todo lo que puedo. Entonces, desde ahí me empezó a interesar también la parte de la edición. Tomé algunos talleres con
Lili, ay, se me olvidó su apellido ahorita, que es correctora de estilo aquí en Cancún y da servicio a muchos otros países también. Entonces, empecé con las bases de la corrección con ella y seguí estudiando y seguí perfeccionándome. Y entonces, ahora colaboro con Alejandra Flores, ya asociados en Librero Editores. Hemos trabajado en muchísimos libros y damos asesoría a escritores, damos talleres literarios y seguimos escribiendo. Bueno, pues así es como inicié yo con el mundo de la literatura y luego la edición. Ok, entonces fue con Laura Flores con quien desarrollaste lo de editar, ¿no? De prácticamente confeccionar un libro, ¿no? Por así decirlo. Es. Sí, y bueno, la edición, veámosla desde todos los ámbitos, desde ver el manuscrito y ver dónde tiene huecos, dónde tiene errores, dónde le hace falta, dónde le sobra, dónde aburre, dónde está interesante, y todo eso planteárselo al escritor para que el escritor mismo haga sus correcciones y edite el libro. Una vez que ya está esa parte, nos vamos a la corrección de estilo, que es ya ver que no haya repeticiones, que las oraciones realmente digan lo que quiere decir, que la puntuación sea la correcta. Y luego ya nos vamos a la parte de la corrección ortotipográfica, acentuación, ortografía, que si algo debe de estar en negritas o debe estar en itálicas, etc. Y eventualmente ya nos vamos a la maquetación, a formar el libro, ¿no? Entonces todo eso lo hacemos y es fascinante. Creo que la literatura, porque están más enfocados en literatura, ¿no? En todo tipo, ¿eh? ¿Todo tipo? Sí. Okay. Pero bueno, me imagino yo que estoy casi seguro que la literatura requiere mayor revisión que cualquier otro tipo de texto, ¿no? Por ejemplo, los textos académicos pueden sí ser un poco más explicativos, pero la literatura necesita como que hacer que el lector disfrute. Entonces tiene una finalidad un poco más, ¿cómo llamarle? Ambiciosa, ¿no? Pues sí, tienes razón, porque finalmente cuando es un texto, digamos un manual o un libro de autoayuda o algún ensayo, ok, todo se está trayendo desde lo real, lo que existe, las experiencias, lo vivido, y se le da un orden, pero no estás creando de la nada, estás dando un formato y dándole un orden a algo que ya tenías. Mientras que cuando generas un cuento, una novela, entonces estás sacándolo todo desde cero. Es una invención completa. Y entonces, y tiene la finalidad de entretener. Entonces, debe de cumplir ese objetivo. Oye, ¿y ser editor es aburrido? Es fascinante. Sí. Es fascinante. Porque a mí me permite entrar a la cabeza de los autores y entrar a la imaginación de los autores y tratar de ponerme en sus zapatos. Y eso es lo más interesante para mí, ponerme en los zapatos de alguien en el cual puedo no estar de acuerdo con su filosofía. Yo no soy religioso. Estoy entre el ateísmo y el agnosticismo. Okay. Sin embargo, hace un par de años me contactó una escritora de Puerto Rico, que ella estaba escribiendo sus memorias y su libro iba acerca de sus vivencias, una infancia difícil en Puerto Rico y cómo ella eventualmente sanó al encontrarse con Dios. Entonces, personalmente es algo que me cuesta trabajo, pero
la manera en la que estaba narrado su libro, yo tenía que entrar para ponerme en sus zapatos, verlo desde su perspectiva y hacer que ese fuese el mejor libro que pudiese salir con su visión, no la mía, Claro. la suya. A final de cuentas, ¿no se involucra también tu visión sobre la perspectiva que tenía la persona que quería publicar este libro? ¿El editor no influye mucho también en, no sé, disolver, por así decirlo, lo que la escritora quería dar a entender? Creo ¿En este que paso? es al revés, es más bien ver qué es lo que quiere decir y ver si lo está logrando. Y darle las herramientas o marcarle el camino para que pueda lograr lo que quiere hacer. Y me gustó mucho el tratamiento de ese libro porque, aunque era una visión opuesta a lo que yo pienso, creo que se logró transmitir la visión que ella quería. Entonces, por eso digo que es fascinante, ¿no? Sí. El poder cambiar tu visión y ponerte en los zapatos del autor para que sea el mejor texto que el autor quiere. Fíjate que está muy interesante lo que te preguntó Mariana, porque tiene que ver con alguna acusación que a veces le hacen a los editores, ¿no? Uh-huh. Que hacen que pierda la esencia de la obra, ¿no? Uh-huh. Porque el autor se quiso explayar de una manera, pero el editor viene con, pues, con su dogma, incluso llegan a decirlo, ¿no? Y a cortar y a cambiar, ¿no? ¿Realmente incurren en ese pecado alguna vez? Bueno, yo creo que eso va a depender de cada editor. Yo puedo hablar de Alejandra y de mí, que trabajamos muy en conjunto. Alejandra cuida mucho, por ejemplo, el alma del autor para que el autor siga creando, pero también viendo la parte de, ok, ya terminaste de crear, ahora vamos a cuidar lo que va a recibir el lector. Y yo me enfoco a la parte técnica y a la parte más dura de los datos. Entonces, hacemos una buena mancuerna porque vemos la forma y el fondo desde perspectivas diferentes para lograr que se vea lo que el autor quiere transmitir de la mejor manera que el lector lo pueda recibir. ¿Ok? Entonces, sí, seguramente habrá editores que digan esto no me late y vamos a cambiarlo para que sea de esta manera. Yo lo veo desde el punto de, ok, esta es tu visión. ¿Cómo vamos a transmitir mejor tu visión? Esto me parece que necesitas ahondar en ello, o esto me parece aburrido porque está planteado de esta manera. ¿Por qué no lo cambias así? ¿O por qué no ves si se puede sustituir por otra cosa? Y entonces de esa manera poder lograr que la visión del autor sea la que predomine y dándole simplemente las herramientas para que la forma sea la adecuada. Exacto. Fíjate que yo creo que los editores deberían de verse de una forma diferente. Uh-huh. Ahorita como que los uniformamos, decimos editor y él es editor y él es editor y hacen lo mismo, ¿no? O sea, pensamos que son los mismos que van a recortar y que van a cambiar y todo eso. Pero ahorita que, por ejemplo, me dices que Alejandra tiene una forma de hacer edición, tú tienes otra forma de hacer edición, estaría muy bueno que los editores pudieran presentarse, o no sé si lo están haciendo, presentarse ante sus posibles clientes para que, por ejemplo, yo como cliente te diga, prefiero tu tipo de edición, Uh-huh. ¿no? Prefiero porque yo veo que tienes más este estilo. Es muy interesante porque normalmente no nos detenemos a ver el papel del editor, ¿no? Uh-huh. Simplemente sabemos, son fregones, son excelentes lectores, excelentes en su labor, pero no nos detenemos a ver que hay estilos y eso nos da una amplia gama de opciones, ¿no? Sí, y también tenemos que adecuarnos al estilo del escritor. Aquí en la mesa tenemos un libro, de Miguel, que estuvo también aquí hace rato, y Miguel hizo un viaje y tenía todo en su cuaderno y nos dijo, quiero hacer un libro. Dijimos, ok, es una crónica de viaje. ¿Cómo podemos traer eso que viviste tú para que se cuente de la mejor manera? Y trabajamos con él
para que este libro fuera la mejor versión de lo que él quería transmitir de su vivencia en ese viaje. Tenemos a otros autores que también han confiado en nosotros para completar sus libros. Hay una chica, Bárbara Mata, que entró a los talleres con nosotros cuando tenía 15 años y eventualmente sacó su libro, una novela adolescente que ha sido bastante bien recibida. Entonces pasamos no solamente de la parte de tenerla en los talleres, sino eventualmente ya la edición del libro. Y muy interesante. Ahorita estamos trabajando con dos libros que casualmente llegaron casi simultáneos. Son dos novelas gay. Entonces, totalmente diferentes y muy interesantes cada una en su manera. Entonces, fue interesante también ponernos en el punto de vista de cada uno de los autores, qué es lo que quiere contar, qué historia quiere contar. Y de ahí trabajarlo junto con el autor para que el texto sea lo mejor que pueda ser ese texto para el lector. Muy interesante. También sabemos que escribes. Así es. ¿Qué te gusta más? ¿Ser escritor o ser editor? Yo creo que las cosas van de la mano. Porque, bueno, para mí van de la mano. Porque parte de editar es mostrar cómo se puede escribir mejor una oración, cómo se puede transmitir mejor un sentimiento, cómo se puede transmitir mejor una idea. Y pues eso también se hace a través de la práctica, y la práctica es también la escritura. ¿Y no hay una propensión del editor a tener como que la enfermedad de la edición? Que, sí. No sé, estás viendo cualquier texto en cualquier lado, de repente dices, eso está mal, esto está mal. Me pasa desde antes de empezar a editar. Yo creo que a los artistas también le pasa. Sí. Iba yo en la calle y volteaba a ver un espectacular y veía cómo estaba la construcción de las oraciones del espectacular y decía yo, ¡no! Eso está al revés. Fui al súper hace unos días y decía chorizo de cerdo rojo. ¿Cerdo rojo? Y decía yo, ¿el cerdo era rojo o es chorizo rojo de cerdo, no? Entonces, desde ahí está ya... Eso constituye falacias del lenguaje. Claro, entonces desde ahí es de donde veo yo, no importa qué esté leyendo, si es en el súper, si es un espectacular, si es una novela ya publicada, siempre sale algo ahí. Es lo que mi papá llamaba... ay, se me fue ahorita la palabra. Perdón, ahorita regreso. Pero es básicamente el estar pensando siempre en... desde tu perspectiva, lo que está bien o lo que está mal o cómo lo harías tú, ¿no? Son esos vicios que tenemos ya de cualquier... no importa cuál sea tu profesión, lo estás viendo. Oye, ¿tienes libros publicados? Sí, bueno, participo en esta antología que es Los hilos del bisturí. Salió de uno de los talleres, el taller El Bisturí, donde estamos 9 autores. Tenemos más o menos la misma cantidad de espacio. Algunos... yo tengo 10 textos ahí y algunos les alcanzó para 2 porque eran más extensos. Y he sido publicado también un par de veces en la revista Tropo. Y hoy en la mañana se hizo la presentación de una antología en donde también participa uno de mis textos. Participas ahí también, ¿no? En la antología que te Lorenzo. Pero no lo leas. No lo leas. De verdad, no, pues sí. Si lo lees, no me digas. No, sería genial. La verdad que sí, yo quisiera tratar de inmiscuir mucho en esto del estilo y lo demás. Yo solamente escribo porque, pues, escribo y ya, ¿no? O sea, por placer.
Y declamo porque a la gente le gusta que declamo, porque soy medio panchera, medio teatrera, ¿no? Les gusta el teatro, así que solo por ello es que me llaman, porque saben que van a tener función, ¿no? Pero pues sí, ahí estoy participando con un... No le digo poema, digo texto, ¿no? Con un pequeño texto. Sí. Sí, la poesía no es mi fuerte. Prefiero la narrativa. Leo poesía de vez en cuando, pero no la escribo. ¿Y un libro que sea tuyo has publicado? No, estoy trabajando ahorita en tres. Dos libros de cuentos y una novela que he tenido ya un par de arranques de novela y me di cuenta que todavía no estaba listo para terminar. Y seguí practicando y seguí instruyéndome. Pero y ahora creo ya... que eso es porque eres editor, ¿no? Oye, yo estaba pensando en eso, que no va a ser complejo del editor. Va a estar muy complicado que publiques entonces. No, cuando esto fue al inicio, ¿no? Que me lancé, dije, yo voy a escribir novela y me lancé. Acababa de leer Juego de Tronos, entonces tenía yo como 15 personajes y todo. Y de repente, cuando volví a leer, dije... creo que todavía no estoy listo. Y entonces fue cuando me metí realmente a estudiar, a practicar, a meterme a más talleres y más cursos y seguir más de autodidacta. Y hasta que finalmente dije, ya estoy listo, pero fue más a través de escribir cuento corto, donde realmente me di todas las herramientas que necesitaba para ya escribir bien, y ahora sí digo, ya estoy listo, ahora nada más es desarrollar la historia larga que quiero contar. Pues va a estar muy bueno cuando publiques, pues obviamente vamos a querer leerlo, Claro. porque sabemos que al ser editor pues vas a darle su espacio, su tiempo, y como editor pues no va a ser cantidad sino calidad, y eso está muy bueno. Esperemos que así sea. Muchas gracias, Emilio Calderón. Muchas gracias a ustedes por tenerme aquí, por darme la oportunidad de estar platicando con ustedes. Gracias a La Carpita, gracias a Surf Café, gracias a Lee. Muchísimas gracias. De nada. Marina Sepúlveda, Marina, artista sí. visual. También tiene como que una conducta de editora, ¿no? Ay, no. Pero bueno, ya tendremos otra oportunidad para charlar. Mucho que charlar. Muchas gracias, Sí. Emilio. Un placer. Gracias. Que tengan un excelente día. Eso es todo. Aplausos.